todos ustedes. Hermanos y hermanas, hoy estamos de fiesta. Los motivos son algunos, pero especialmente nos reúne el alegrarnos con nuestro Señor Arzobispo por la reciente imposición del palio que el amado Papa Francisco ha otorgado a nuestro arzobispo metropolitano el día de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en la Basílica Vaticana. El otro motivo es su cumpleaños. Sin duda alguna es una efeméride alegre en su vida y también nos alegramos con él. Por ambos acontecimientos lo saludamos y lo felicitamos y llenos de alegría celebramos esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y también me da gusto agradecerles su presencia en este día para celebrar un año más de mi vida y también para darle gracias a nuestro Señor por ese signo de comunión y de cuidado pastoral de las iglesias de esta provincia que el Santo Padre me ha entregado con la señal del palio. Muchas gracias por estar aquí en este momento. Muchas gracias también a mis queridos hermanos. Doy la bienvenida al señor arzobispo Ulises Macías, arzobispo de Hermosillo. Muchas gracias, querido hermano. Muchas gracias por estar aquí. Es muy significativo. Señor Obispo Auxiliar Juan, muchas gracias, Señor, por su comunión. Saludo a mis hermanos presbíteros. Muchas gracias, queridos hermanos, por este gesto que tengo en gran aprecio. Saludo a mis hermanos diáconos y a todos mis hermanos religiosos consagrados, a todos ustedes, queridos hermanos, fieles cristianos, los saludo en el Señor. Los invito a que juntos oremos por este caminar, que es el camino de Jesucristo, que es el camino pastoral. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amen.
Oremos. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu Iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácidos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: ciñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle. De pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera. Palabra de Dios.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las causas de Dios. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, el camino y el oficio de un pastor es el camino del pan. Es el camino señalado por Jesucristo para recorrer al servicio del pueblo de Dios. Y este camino del pan es el camino de la Eucaristía. Es el camino de la expresión más profunda, más bella de Jesucristo nuestro Señor, buen pastor. La Iglesia, durante el año litúrgico, celebra muchas festividades, pero hay una que atrae toda la atención del año y de toda la Iglesia, y esa es la Pascua. La Pascua en hebreo se dice Sod Pesach, y significa también el paso de una persona que tiene un pie dañado, el paso del cojo. Y es muy significativo este término, porque el pastor debía ir no con un paso militar, no con un paso ligero, sino con un paso humilde, esperando a las ovejas pequeñitas que se estaban trasladando a otros pastos. Y así Dios nuestro Señor pasó en medio de nosotros, pasó en medio de su pueblo, pasó por el Mar Rojo con brazo poderoso para liberar a su pueblo. Sin embargo, también la Pascua, que es el camino del pastor, no solamente significa la vida, sino también significa la muerte, significa el dolor, significa el sufrimiento. Y esta Pascua del Antiguo Testamento la recogió con toda su riqueza la celebración de la Eucaristía. Así se dice, esta es la Pascua nueva y eterna. Y ahora es el paso del pastor, es ahora el paso de Jesucristo, es ahora el paso del Redentor. Y ese paso lo simbolizó y lo dejó en una liturgia santa, diciendo: tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Las narraciones, las 4 narraciones que hay de la Santa Eucaristía, todas absolutamente han guardado esa tradición y nadie se ha atrevido a cambiarle ni una coma a ese camino del pastor, al camino del pan, al camino de la Eucaristía. Solamente una viene, en lugar de decir dio gracias, dice lo bendigo. Pero bendecir y dar gracias es lo mismo, significa decir bien. Y este es el camino del pastor, este es el camino de Jesucristo. Son 4 verbos que resumen toda la vida cristiana. Tomó el pan, tomar significa escoger, significa separar, significa preferir, y el tomar es una acción de Dios. Dios tomó a nuestros primeros padres
los tomó del paraíso. Dios tomó a los profetas, Dios tomó a los apóstoles. Dios siempre ha querido y ha separado. Y Dios nos ha tomado también a nosotros, a ustedes y a mí. A mí me tomó de una familia, me sacó de un pueblo y me consagró para ser pastor de su pueblo. Y ese tomar es una predilección de Dios nuestro Señor. Y Dios sigue tomando, y Dios sigue prefiriendo, Dios sigue convocando. Lo bendijo, y bendecir también es un gesto de Dios nuestro Señor. Dios bendijo a nuestros primeros padres, Dios bendijo a su pueblo Israel. Dios nuestro Señor envió al bendito del Señor, envió a Jesucristo. Y el pueblo de Dios le dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios bendice. Y nosotros también, unos para otros, somos una bendición de Dios. Yo en este gesto sencillo y fraterno de recibir a mis hermanos presbíteros, a mis hermanos religiosos fieles de las comunidades parroquiales, es un gesto que significa más allá de lo que vemos, de lo que yo he visto y palpado en esta mañana. Es un gesto profundo, es una bendición. Para mí es una bendición. Y Dios sigue bendiciendo a este pueblo santo de la Arquidiócesis de León, a través de muchas formas, a través de muchas circunstancias, a través de este tiempo que vivimos. Estamos viviendo un tiempo nuevo para ustedes y para mí. Y lo partió. Partir significa sufrir, significa dividir, significa morir. Y este proceso de purificación forma parte del camino, forma parte del camino del pastor, forma parte del camino del pueblo de Dios. Y así hubo sufrimiento al principio de la humanidad. Y el sufrimiento ha acompañado al ser humano. Y el sufrimiento acompañó a Jesucristo el Señor. El camino del pan supone morir, supone partirse. Significa ese cerrar los ojos y la donación total absoluta en el dolor. Es la unción, el dolor, el sacrificio, es la unción del Espíritu. Sin eso, el cristianismo no es cristianismo. Y el justo, nuestro Señor Jesucristo, lo saboreó, lo vivió. Y así él, los días anteriores, había dicho: tomen, este es mi cuerpo que será entregado. Beban, que esta es mi sangre que será derramada por la vida de ustedes. Y lo dio, dice el camino. Dar también es una acción antigua y acostumbrada de Dios. Y Dios nos dio la creación, Dios nos dio su palabra, Dios nos dio su vida, Dios nos dio a Jesucristo. Dios nos ha dado la vida,
Y Dios nuestro Señor da dones a sus hijos. San Pablo, cuando dice que somos hijos y por ser hijos somos herederos, y es la herencia que hemos recibido de Dios nuestro Señor, y son las acciones de Dios, y esto lo ha resumido la Sagrada Eucaristía. Nadie se ha atrevido a cambiarle, como les decía, una sola coma a ese camino del pan, y es el camino del cristianismo. Queridos hermanos, nosotros como iglesia necesitamos aprender a caminar, a hacer el camino del pastor, a hacer el camino del pan. Cuando celebramos la Eucaristía, estamos haciendo esos mismos gestos de Jesucristo el Señor. Pero en esta sociedad en la que vivimos y en nuestra misma actitud de vida, muchas veces no tomamos, sino que arrebatamos. No bendecimos, sino que maldecimos. No partimos, sino que dañamos. No damos, sino que retenemos en nuestra vida. Y nosotros estamos en el camino de Cristo nuestro Señor solamente cuando celebremos la Pascua como Jesucristo la celebró. Yo me atrevería a decir, debemos estar menos preocupados en repetir tanto evangelización y debemos preocuparnos más primero de vivir y de hacer realidad el camino de Jesucristo. Anunciar el Evangelio no siempre es fácil, pero es menos fácil, es más difícil cuando no hemos vivido antes el camino, la Pascua, cuando no hemos celebrado la Pascua. La Pascua la celebramos cuando un médico cura a sus enfermos y lo hace con dignidad y con servicio, y está diciendo: esto es mi cuerpo. Cuando una ama de casa y unos padres de familia cumplen con dignidad su vida y están diciendo: esto es mi cuerpo, que será entregado por los otros. Cuando un sacerdote es pastor digno, está cuando cumple su ministerio con dignidad y con honestidad, está diciendo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y así cualquier oficio, cualquier vocación, es hacer la Eucaristía, es vivir la Pascua del Señor. Cuando el pastor dice: doy la vida por mis hermanos, doy la vida por mis hermanos. Queridos hermanos, el celebrar al pastor, y en este caso a un servidor, no es más que celebrar el camino de Jesucristo. Pidámosle a Dios nuestro Señor que en esta diócesis, que en este pueblo de Dios, celebremos la Pascua dignamente. Y eso es la Santa Misa. La Santa Misa no es otra cosa. La Santa Misa no es una devoción. La Santa Misa es el camino del pastor, el camino del Padre, donde venimos a rehacer nuestra existencia, nuestra vida, a darle sentido al pastoreo, a darle sentido a nuestra vida cristiana. Dios nuestro Señor nos conceda a todos, como nos ha dicho ahora nuestro Santo Padre Francisco, tengamos olor de las ovejas, unjamos a las ovejas, escuchemos a las ovejas,
Y esto es el camino del pueblo de Dios. Yo les deseo a todos, queridos hermanos, que Dios nuestro Señor les ayude a vivir el camino del pan, el camino de la Eucaristía, el camino de esta donación profunda de Cristo el Señor. Muchas gracias por su oración por mí. Muchas gracias por su cercanía. Muchas gracias por ser un don de Dios para un servidor. Que así sea. Hermanos, confiados fervorosamente en la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, maestros de la fe y columnas de la Iglesia, elevemos nuestras oraciones a Dios, Padre Todopoderoso. Respondemos a cada petición, te rogamos por la Santa Iglesia de Dios, que la esposa del Cordero, la Santa Iglesia, confiese con valor y testifique con alegría la fe de su Señor, y sea para todos los hombres un faro luminoso que oriente a sus hijos en las dificultades. Roguemos al Señor. Oremos por nuestro Papa Francisco, que el sucesor del apóstol San Pedro sea sostenido y fortificado en su misión de guiar e iluminar a los discípulos de Cristo en la verdad y en la fe. Roguemos al Señor. Por nuestro arzobispo don Alfonso, que ha recibido el palio, símbolo de la unidad y cura pastoral, para que sea siempre el testimonio fiel y maestro autorizado de la fe transmitida por los apóstoles, a fin de que el pueblo que le ha sido encomendado progrese en la caridad y en la santidad. Roguemos al Señor. Para que la fuerza del Espíritu Santo que Cristo comunicó a los apóstoles y por medio de ellos a nuestro arzobispo, para que hoy en su aniversario y siempre, como buen padre y en la colaboración de su presbiterio, guíe por el camino de la salvación a esta comunidad de León. Roguemos al Señor. Oremos por la comunidad diocesana de León, para que esa comunidad, bajo la guía de los obispos y sacerdotes, crezca sin cesar y trabaje sin reposo en las diversas acciones pastorales en todas las parroquias y con todos los fieles. Roguemos al Señor. Para que todos los fieles, Dios nos dé fuerzas para cooperar con nuestros pastores, anunciando el Evangelio a todos los hermanos, especialmente los más necesitados, a los alejados de Dios, a todos los hombres y mujeres de cualquier edad y condición. Roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, sostenidos por la intercesión y el ejemplo de San Pedro y San Pablo, te encomendamos nuestras alegrías y preocupaciones de nuestra vida y te pedimos el don de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Pedro y San Pablo, concédenos celebrar este sacrificio teniendo un mismo corazón y un mismo espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la fiesta de tus santos apóstoles nos llena de alegría. Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos. Pablo, expositor claro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue preceptor y maestro de los paganos que Dios quería llamar a su iglesia. Así, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora en su veneración con una sola corona. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos sin cesar diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mis hermanos Arzobispo Alfonso y Obispo Juan, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza de hijos de Dios, oremos como Cristo nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz, Señor.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Padre misericordioso, que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, haz que junto con los apóstoles reconozcamos en Cristo a nuestro Señor y a nuestro Dios, y demos testimonio con nuestra vida de lo que creemos con la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les concede ejemplo suyo, ganar hermanos para Cristo. Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión nos ayudan a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.